Bueno, amigos y amigas, Dios les bendiga. Es un privilegio maravilloso poder una vez más llegar hasta su vida con una palabra de bendición. En esta ocasión traigo el tema titulado ¿Cómo puedo tener tranquilidad? Vamos a tomar como referencia en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 24 al 29. La Biblia dice allí: por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los hijos de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Amigos y amigas, vivimos en un mundo muy tenso. A nuestro mundo se le ha llamado la edad de la ansiedad. Todos enfrentamos situaciones que nos vuelven irritables y tensos y que nos roban la tranquilidad. De hecho, la mayor causa de infartos y presión alta es la tensión y el estrés. La mayor parte de la tensión resulta de conflictos sin resolver. Si usted discute con alguien en el trabajo o con su cónyuge en la casa, se sentirá tenso casi todo el día, hasta que dialogue con esa persona y pueda arreglar las diferencias. Moisés fue un hombre que aprendió a solucionar los problemas básicos de la vida y como resultado se convirtió en ejemplo de cómo disfrutar de la tranquilidad mental, emocional y física. Debido a que tomó buenas decisiones y puso en orden lo que era importante en la vida, pudo vivir consigo mismo y asumir una responsabilidad grande y sin embargo permanecer calmado bajo presión. Si alguien tenía derecho a estar tenso, a estar angustiado, era Moisés. Él soñó con llevar a cabo el proyecto más grande en la historia del pueblo de Israel: llevar a más de 2 millones de personas desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán. Era un gran sueño divinamente inspirado. No obstante, la mayor parte del tiempo el pueblo se quejaba, discutía y peleaba. Era un momento difícil. Moisés nunca vio cumplirse su sueño a causa de la incredulidad de su pueblo. Como dije hace un momento, él tenía todo el derecho de sentirse frustrado. Con todo, la Biblia, la palabra de Dios, declara que Moisés era un hombre manso. Ahora bien, ¿qué es mansedumbre? La mansedumbre no significa debilidad. Es una actitud de confianza sosegada, de tranquilidad interior y paz mental. La mansedumbre guarda a la persona de acalorarse cuando las cosas se agitan. Es una actitud que dice: aunque todo se me venga encima y todos la agarren conmigo, aunque las cosas se pongan tensas y tenga todo el derecho de sentirme nervioso, mantendré la calma, no voy a perder los estribos. Solo hay 2 personas en toda la Biblia que se les llama manso: Jesús y Moisés. Y este es un ejemplo ideal de cómo disfrutar la paz mental. Jesús nos llamó y dijo: vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar.
Tal vez te preguntes, ¿cómo logró Moisés tener paz mental? ¿Por qué podía estar en paz consigo mismo? Bueno, porque Moisés fue un hombre de grandes principios. Él aprendió a regular su vida por principios. Cada decisión que tomó se basó en principios fundamentales de la vida. Cuando no regulamos nuestra vida por principio, somos víctimas del vaivén de los valores culturales, que son cambiantes o como la onda de la mar. Moisés no se dejaba llevar por los sentimientos, más bien fundamentó su vida en los principios de Dios para el diario vivir. Moisés trató con 4 tópicos esenciales de la vida, a los cuales todos nosotros nos enfrentaremos. Ya sea usted un adolescente, un anciano, o esté entre ambos, cada uno de nosotros tendremos que encarar estos asuntos fundamentales de la vida. En Hebreos capítulo 11, el versículo 23, leemos: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande. Aquí leemos que Moisés trató con 4 incógnitas. Primero, resolvió la pregunta: ¿quién soy? Segundo, ¿qué quiero ser verdaderamente? Tercero, ¿qué es lo que realmente importa en la vida? Y finalmente, ¿cómo voy a vivir? Estas 4 preguntas nos plantean 4 temas fundamentales, básicos, que necesitamos resolver. En cada uno de estos tópicos, Moisés respondió acertadamente, tomó la decisión correcta y como resultado vivió de forma excelente. Él tomó la decisión correcta para resolver el asunto de identidad. Tomó la decisión correcta para responder el asunto de qué es lo que realmente importa en la vida, cómo voy a vivir. Eso es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual. En primer lugar, sepa quién es usted. Ese es el primer asunto que resolvió Moisés, el problema de la identidad. ¿Quién soy? El texto dice que al llegar a la adultez, rehusó ser reconocido como hijo de la hija del faraón. Usted y yo necesitamos entender este conflicto. Moisés era genuinamente judío, pero la hija del faraón lo educó como egipcio. Todos creían que él era un egipcio genuino. Así es que años más tarde se preparaba para ser nombrado segundo al mando del reino. Y en ese instante él se ve obligado a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Sé que soy judío, pero todos creen que soy un egipcio. Moisés disfrutaba de todas las comodidades inimaginables y pudo haberse quedado allí. Sin embargo, tenía una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Seré judío o egipcio? ¿Viviré con un montón de esclavos judíos o con lujos en el palacio? ¿Qué habría hecho usted, mi hermano y mi hermana que me escucha? Moisés tomó la decisión correcta con respecto al asunto de identidad, pero le costó los siguientes 80 años en el desierto. En nuestra sociedad materialista no es difícil adivinar qué habría hecho la mayoría de las personas que solo buscan su comodidad y su bienestar. Cada uno de nosotros tiene que lidiar con el asunto de la identidad. Todos tenemos una necesidad profunda de aceptar quiénes somos. Y eso es fundamental. Si intenta usted vivir como alguien que no es seguro, se buscará una úlcera, alguna enfermedad, porque entonces empieza la presión. Moisés conocía esta tensión y decidió dejar las aspiraciones y decidió dejar las apariencias y aceptó su verdadera identidad. Puede aparentar ser otra persona o aceptar el plan de Dios de ser realmente
lo que Dios ha determinado desde el principio. Nos preguntamos, ¿cómo recordaríamos a Moisés hoy si se hubiese quedado en el palacio? Tal vez como una momia egipcia en algún museo. Pero él tomó la decisión, la difícil situación de vivir con el pueblo de Dios, desde la perspectiva de Dios, y tomó la decisión correcta. ¡Qué maravilla es esto! Luego resolvió el asunto de la responsabilidad personal. El texto dice, el versículo 25, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Primero rehusó aparentar lo que no era y luego escogió seguir el camino de Dios. Eso es fundamental. Fíjese en esto, mi hermano y mi hermana. Moisés hizo esta decisión ya adulto, así lo dice el versículo 24. Eso es señal de madurez, cuando uno deja en orden el asunto de la responsabilidad personal. Cuando Moisés era un niño, no le era problema postergar la decisión acerca de su identidad. Sin embargo, cuando se hizo adulto, se vio obligado a decidir quién soy. Tuvo que tomar una decisión, asumir la responsabilidad de su propia vida y seguir adelante. La verdad de la responsabilidad personal no es muy popular en la sociedad en que vivimos, ya que vivimos en una cultura que le gusta culpar a otro y no aceptar la responsabilidad personal. ¿Quién tiene la culpa de la situación económica, de la delincuencia, etcétera, etcétera? Unos culpan a otros, el problema de la drogadicción, muchos culpan a los padres, el gobierno culpa a los padres, otros culpan al Estado, pero el problema aquí es que cada uno es responsable de sus actos. A todos nos encanta culpar, pero nos molesta recibir la culpa. Es fácil culpar a otro por su condición. Yo sería mejor cristiano si mi esposa, si mi esposo, si mi hijo sería mejor persona, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Si escoges ser drogadicto, debes asumir las consecuencias de la droga. El que escoge ser ladrón debe asumir las consecuencias, y así sucesivamente. Cada decisión tiene consigo una responsabilidad, y cada persona es responsable de sus actos, de las decisiones que toma. Es muy importante, y Moisés tomó esta decisión. No culpó a nadie, asumió la responsabilidad de su propia vida y decidió hacer lo que ella le contara. Él no culpó que por sus padres se fueron a vivir a Egipto, que porque nació en unas condiciones difíciles, fue criado sin el cariño de sus padres. Él no culpó a nadie, ni siquiera culpó a Dios de haber permitido que naciera en esa circunstancia. Asumió su responsabilidad. Recuerda, nosotros no pudimos escoger a nuestros padres, tampoco pudimos seleccionar nuestro nacimiento, mucho menos escoger los genes que forman parte de nuestra composición química. Pero hay algo sobre lo que sí podemos ejercer control absoluto, y es la forma en que respondemos a nuestra vida. Usted escoge responder a la vida de una manera crítica y negativa, o en una forma positiva y confía en Dios. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? La decisión es suya. Víctor Frank dijo, las circunstancias externas pueden arrebatarnos todo, aún nuestra libertad física, pero no podrán arrebatarme mi libertad de decidir qué actitud tengo frente a la vida. No podemos escoger las circunstancias que tendremos que pasar en la vida, pero la forma, cómo vamos a enfrentarlas y superarlas, sí podemos elegirla. Un sobreviviente de un campo de concentración nazi comentó: lo único que aprendí fue que a pesar de no poder controlar lo que me sucedía, sí podía controlar cómo respondía a cada suceso. Nadie le puede quitar la actitud a menos que usted se lo conceda.
cuando usted asume la responsabilidad de su propia actitud, entonces podría empezar a disfrutar de genuina paz mental y tranquilidad. En tercer lugar, decida cuáles son sus prioridades. Ese fue otro de los asuntos con los que tuvo que lidiar Moisés. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Moisés encaró el problema de las prioridades y decidió lo que realmente importa en la vida. Desde la perspectiva humana, Moisés lo tenía todo: poder absoluto, placer absoluto, riqueza absoluta. Muchas de las riquezas del mundo de entonces estaban guardadas en Egipto. Pero hay un problema: las cosas de este mundo no duran, el placer no dura, el dinero tampoco dura para siempre, no trae la felicidad. Así es que él tomó una decisión con pérdida al presente y ganancia al futuro. Nuestro mundo, que es materialista, se deja absorber por el materialismo, tratando de encontrar la felicidad en él. Pero para llegar al final con las manos vacías y un profundo vacío existencial y espiritual, Moisés tomó decisión firme, con pérdida al presente y ganancia al futuro. Jesús dice que aquel que haya su vida la pierde, pero el que pierde su vida por causa de él la gana. Todo el que quiere ser su discípulo debe morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Finalmente enfrentó sus dificultades. Este es el último asunto con el que Moisés tuvo que luchar, el asunto de la perseverancia. Es casi posible resumir la vida de Moisés en una palabra: perseverancia. El versículo 27 lo dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es un hecho real, mi hermano y mi hermana que me escucha, que no hay ganancia sin trabajo duro, ningún adelanto sin adversidad, ningún progreso sin dificultad. Así que aprenda a lidiar con los reveses de la vida. Moisés tuvo éxito porque perseveró. La clave de su paz interior fue que él sabía que las dificultades llegan a la vida de todos y sabía cómo responder acertadamente y seguir adelante. Se ha dicho que los hombres nunca deben hacernos, que los problemas, nunca deben hacernos caer, sino sobre nuestras rodillas. Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida por razones específicas. Sin perseverancia no se llega lejos. Así es que en esta hora yo quiero invitarte para que vayamos al trono de la gracia y le pidamos a Dios la fortaleza que solo viene de Él. Ahí donde estás, quiero que me acompañes y vamos a ir a la presencia de Dios. Dile: querido Padre, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por exhortarme una vez más. He vivido muchas veces agitado, lleno de estrés, preocupado por tantas cosas, queriendo cambiar el curso de las circunstancias. Pero hoy entiendo que nadie puede, por mucho que se afane, cambiar el curso de las circunstancias. Dame tu gracia para tomar las decisiones correctas en el momento correcto, para poder actuar en fe, Señor, creyendo firmemente que tú estás conmigo, porque tu palabra dice que no me dejarás ni me desampararás. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.